Y ya llegó el momento de nuestra invitada Carolina Rodríguez, la mujer cohete. A mí me encanta tenerla con nosotros. Ella es una divulgadora científica que nos ayuda a aclarar todas esas cosas que no entendemos. Para eso está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Hola Ludi, buenos días a todos, muy bien. ¿Y tú qué tal? Ya te vi que andas de bolitas. ¿Cómo está tu corazón? Pues creo que muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Oye, pues fíjate qué interesante que hemos hablado de diferentes temas, pero nunca habíamos tocado este que es como que la base de todo. ¿Qué onda con el universo? ¿Cómo es que nace? O sea, yo hace poco, fíjense, volví a ver la Guerra de las Galaxias, que me encanta y las vi en orden. Además, Caro, te lo recomiendo porque es padrísimo verlas en orden, así un, dos, tres, cuatro, cinco, súper interesante. Pero lo que más me llamaba la atención es ¿dónde están? O sea, el universo, ¿qué onda? O sea, qué complicado es que a veces lo damos por sentado, pero no sabemos ni cómo, o sea, ni siquiera queremos hablar del tema, para que me entiendas. Sí, pues es algo pues bastante complicado. Tenemos toda una historia que contar sobre el universo. El universo, pues la teoría más aceptada y que mejor explica todos los fenómenos que observamos es la famosa teoría del Big Bang, ¿no? Todos Exacto. hemos visto la serie de Big Bang Theory, Ah, sí, ¿no? bellísima. Ajá. Entonces, esa es la teoría más aceptada de cómo se creó el universo, cómo nació el universo, ¿no? En un principio no había nada, había una singularidad, lo que llamamos en física como una singularidad, y a partir de ahí hubo un momento en el que se creó la materia, el espacio y el tiempo. Y el universo, la edad calculada del universo son 13.800 millones de años. Nosotros somos el resultado de 13.800 millones de años de evolución. Wow. Entonces, pues hay un montón de gente que se encarga del estudio, de tratar de entender cómo nació el universo, cómo explicamos todo lo que observamos. Esos son los cosmólogos. Los cosmólogos son los que se especializan en eso. Y en un principio se cree que lo que había inicialmente pues era lo que conocemos como los bariones, protones, neutrones, átomos, los núcleos de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y un poquito quizás de helio, los elementos más ligeros de la tabla periódica, y radiación, luz, ¿no? Lo que conocemos también en física como fotones. Entonces era un universo muy caliente, imagínate que era una sopa caliente, Uf. hipercaliente de protones, neutrones, electrones y fotones y luz. Los protones y los neutrones no estaban ligados, no había átomos, ¿no? Solamente eran los núcleos del hidrógeno, los núcleos de helio. Entonces, en algún momento esta sopa caliente, por las grandes temperaturas en las que había, no se podían combinar para poder formar átomos, pero hubo un momento en el que el universo llegó, se enfrió, se sigue enfriando, pero llegó a una temperatura en la que ya se empezaron a combinar tanto los electrones con los protones para formar los primeros átomos, ¿no? Los primeros átomos de hidrógeno y de helio, y dejamos ahora sí a la luz libre, ¿no? La luz al principio no podía viajar libremente porque le estorbaban estas partículas, chocaba Oh. con estas partículas libres, ¿no? Pero ya una vez que se empezaron a combinar, la luz, la radiación empezó a seguir su camino libremente y de hecho esa es una de las cosas que predice la teoría del Big Bang, que debería de existir una radiación que le llaman algunos radiación reliquia de los inicios del universo, cuando el universo era un bebé y tenía aproximadamente 400.000 años de haberse formado. Y las maravillas de la época moderna, de lo que podemos hacer, es que se ha detectado esa radiación. Y es la que conocemos comúnmente como la radiación cósmica de fondo. Por eso cuando me dicen, luego mis amigos o escucho, ¿no? Que me dicen, no, pues, ¿por qué ahora ya no se descubren cosas interesantes? O sea, ya no hay nada que descubrir, ¿no? Ya todos los grandes descubrimientos lo hicieron Newton, Galileo,
Maxwell, Imagínate. pero pues no, o sea, hay muchísimas cosas que se siguen haciendo y una de esas es poder haber detectado esa radiación, tan famosa radiación cósmica de fondo que está en todos lados hacia donde apuntemos nuestros telescopios al cielo. De hecho, la imagen, una de las imágenes más recientes las obtuvo un observatorio que se encuentra en órbita, se llama Planck y ese fue lanzado por la estación Agencia Espacial Europea y pues detectó toda esta morfología que tiene la radiación cósmica de fondos. Es radiación que se generó hace más de 13.400 millones de años y que podemos observar actualmente. Así es. Oye, tengo me mandaste tenemos una imagen que me gustaría que nos platicaras, que está bien interesante, que justamente es de Big Bang. Ajá. Aquí la estamos viendo, espero que esté en Facebook, si no, conéctese ya a Facebook Live, a la página Dominio Medios, programa Si Somos con Ludivina Velarde. ¿Y me la puedes ir explicando? Sí, pues mira, ahí en la imagen, donde está donde inicia todo, digamos, es en el Big Bang, ¿no? La Exacto. parte brillante. Y luego la que te digo que era la predicción de la radiación cósmica de fondo es esa parte que se ve entre color verde Rosita y amarillo. ese. Ok, Ajá. Después de lo rosita, ahí se ve ok, donde dice recombinación. ok. Esa de recombinación es cuando se empiezan a juntar los protones con los electrones para formar estos átomos y cuando la luz empieza a viajar libremente. Entonces esa luz es toda esa parte que se ve como entre verde, amarilla, después de lo rosa, que es la famosa radiación cósmica de fondo y en la que te digo que le llamamos la radiación reliquia. Y después vienen estas épocas oscuras, porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué épocas oscuras? ¿No? Si lo que los astrónomos observan es luz, entonces si es oscura, ¿cómo lo observamos? Bueno, pues hay un fenómeno que ocurre con el átomo de hidrógeno, que es una radiación, es luz muy popular en radioastronomía, particularmente, que se llama la línea de 21 centímetros. Es radiación que emite el átomo de hidrógeno por la configuración, cómo rotan su núcleo, el protón y el electrón. Entonces, naturalmente se crea esta radiación de 21 centímetros, pero es visible en ondas de radio, no es visible en luz que nuestros ojos pueden captar, en luz óptica, digamos. Por eso se le llama la época oscura. Oh. Y luego viene lo que está ahí representado como la formación de los primeros objetos, de las primeras estrellas, ¿no? En algún momento todos estos núcleos, sabemos que las galaxias se forman de estrellas, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea se compone de una agrupación de estrellas, que son estrellas, gas y polvo. Cada galaxia tiene alrededor de 100 mil millones de estrellas y hay se han calculado alrededor de 100 mil millones de galaxias en todo el universo visible. Órale. Entonces tuvo que haber algún punto en los inicios del universo en el que se formaron las primeras estrellas y que éstas se fueron aglomerando para formar las primeras galaxias, ¿no? Que hasta ahora no se han detectado. Es una de las cosas que se siguen buscando. Pero eso no Y sé. así, y así sucesivamente hasta que hemos ido evolucionando hasta ahora, ¿no? El tope de la figura es en donde estamos ahorita actualmente, en los 13.800 millones de años. En algún punto estamos por ahí, ¿no? Y lo interesante también de esto es que Edwin Hubble, todos hemos escuchado seguramente hablar del telescopio espacial Hubble, ¿no? Ujú. Hubble fue un astrónomo muy reconocido y una de sus grandes contribuciones fue deducir que el universo en el que vivimos también tiene otra componente muy importante que se expande. No es que esté todo quietecito ahí en forma estática, sino que se está expandiendo y que además lo hace de una manera acelerada. ¿En Entonces, serio?
Eso es algo también muy interesante, sí, de que sea, él lo inició observando, lo dedujo observando otras galaxias. Oye, Como vamos a ir a un te, corte comercial, Caro, y ahorita me platicas eso de que esta galaxia se expande. Qué cosa, no se vaya, estamos en Así Somos, regresamos. Estamos de regreso y son las 11:44 de la mañana, 31 grados centígrados, y nos quedamos con esta notición, ay sí, la notición. Para el que no sepa, la mujer cohete nos acaba de decir que la galaxia se expande, o sea, sigue en crecimiento, se sigue expandiendo y además dijiste que de manera apresurada, o sea, no es como que a muy largo plazo, ¿verdad? sí, el universo en conjunto se expande de manera acelerada. Y esto lo midió en un principio Edwin Hubble, este astrónomo que todos conocemos por el telescopio espacial, su nombre. Y lo que él hizo fue medir, haciendo observaciones hacia otras galaxias, él encontró esto, que las galaxias se alejan. Y no solamente se alejan de nosotros, sino que lo hacen de una manera acelerada. Entonces, de ahí se dedujo que el universo en el que vivimos el universo que conocemos está en expansión acelerada. Y eso también abre otro tema, que también es un tema muy interesante y muy intrigante, que bueno, entonces es por qué se acelera el universo, por qué se expande y por qué se acelera. Si todo está bajo el efecto de la gravedad, sabemos que la gravedad tiende a hacer que todo se compacte, ¿no? Que todo Claro. caiga, que todo sea atraído hacia algún lado. Entonces, eso es la explicación más aceptada que hay hasta ahorita. Una de las explicaciones es la existencia de la energía oscura. Es algo que no sabemos qué es, pero que es la responsable de que el universo se expanda. Es algo muy interesante porque así como en el cuerpo humano, ya ves que, bueno, yo he escuchado algunas veces, ahí sí, yo no sé de medicina, veremos qué dicen los médicos, pero dicen que no conocemos, no usamos más que un porcentaje mínimo de nuestro cerebro, ¿no? Así es. Entonces, lo mismo pasa con el universo, es algo también muy interesante, que no conocemos más que el 5% del universo. El 5% del universo lo compone la materia ordinaria, lo que nosotros conocemos como materia, que son los protones, neutrones, electrones, este tipo de partículas fundamentales. Pero el otro, aproximadamente el otro 25% lo compone la materia oscura y el otro 70% la energía oscura. Entonces hay dos componentes muy importantes en el universo que no sabemos qué son, pero que hay evidencia de que existen y es algo en lo que se encuentran trabajando los físicos y astrofísicos de todo el mundo, ¿no? Oye, ¿y no han encontrado, o sea, para nada lo que podría ser la energía, ¿qué dijiste? Energía La oscura, energía, que la suena energía bien oscura. fuerte, que suena súper No, fuerte. sí, no sabemos qué es. De hecho, si hay niños o papás viéndonos, para que no desanimen a sus hijos a estudiar física, ¿no? Es algo muy interesante que seguramente va a ser, así como en un principio en la historia, ¿no? Cuando eran los antiguos griegos, los antiguos pensadores que decían que la Tierra era el centro del universo, luego vino Copérnico a decir que no era cierto y era una blasfemia, fue de las razones por las que la Santa Inquisición quiso deshacerse de Galileo Galilei. Entonces, así ahorita, ¿no? Ahorita esa es lo que no sabemos en este momento, ahora ya sabemos muchas cosas más de los que se sabían antes de Cristo. Ahora sabemos más cosas, pero tenemos nuevas preguntas y eso yo creo que le corresponderá a las próximas generaciones de científicos. Pero no sabemos. Sabemos que existe algo, que hay algo en el universo que provoca que se expanda de manera acelerada. También sabemos que existe la materia oscura. La materia oscura también sabemos de que existe porque las galaxias, por ejemplo, nuestra galaxia, eh, la mecánica de Newton nos dice que las estrellas o el gas que se encuentre más alejado del centro de nuestra galaxia debería de moverse a velocidades menores. Su velocidad debe de ser menor, así como los planetas que se mueven alrededor del Sol, Claro. los planetas más alejados se mueven a velocidades más pequeñas. Entonces, así mismo debería de suceder
para las estrellas alrededor del centro de la galaxia, que se muevan a menores velocidades conforme nos vamos a distancias más alejadas. Sin embargo, se observa lo contrario. Se observa que aumentan su velocidad hasta cierto punto conforme se alejan del centro de la galaxia y en algún momento ya se queda esa velocidad constante. Y eso no se puede entender con la mecánica de Newton, con lo que sabemos de Newton. La única explicación que hay es entonces que hay más materia en la galaxia que provoca ese movimiento de que la velocidad no disminuya, sino que se mantenga constante. Pues, Pero como es una materia que no conocemos. eso es lo que te iba a decir. Fíjate qué curioso, porque empezaste el programa diciendo que te dicen que ya para qué investigar eso, si ya los que investigaron en cuanto a sus capacidades y herramientas y conocimientos se encontraron. Ahora, todo lo que dices me hace pensar que, claro, el ser humano va descubriendo también en base a lo que va como heredando como cultura, como de educación, como de herramientas, ¿no? Entonces vas viendo otras cosas que quizá no hemos podido ver porque no están al alcance de nuestra conciencia, porque no o sea, no las reconocemos. Fíjate. Exacto, exacto. No tenemos ahorita, así como lo que te comentaba, ¿no? Al principio, ¿no? Aristóteles creía que la Tierra era el centro del universo. Y luego vino Copérnico y dijo, no, es el Sol, por los movimientos es el Sol, ¿no? Y Galileo vino a comprobar todo esto, que en realidad el Sol se encuentra en el centro del sistema solar y que los planetas se mueven alrededor de él. Y eran cosas que nos causaban, que ahorita nos parece obvio por todas las observaciones, o también lo que al principio se creía, ¿no? De que la Tierra era plana. Entonces, ahora sabemos que no es plana, hay pruebas de ello, no hay motivos para creer que la Tierra es plana. Entonces, así ahorita, ¿no? El nivel de conocimiento que tenemos ahora nos ha permitido entender todo eso, pero ahora a partir de aquí podemos ver que siguen faltando piezas en el rompecabezas, ¿no? Pero el rompecabezas pues ya va más avanzado de lo que estaba antes. Por eso hay una frase muy famosa, muy célebre de Newton, no sé si la has escuchado alguna vez, que dice que estoy parado sobre hombros de gigantes. Ah, qué padre. Claro. Ajá. Sí, O sí, sea, sí. para llegar a las leyes de Newton, pues tuvo que haber el progreso de las personas que había detrás de él. Sin el conocimiento previo, él no pudo haber llegado a esas leyes. Así nosotros ahora no sabemos qué es la energía oscura, pero lo bueno es que ya tenemos esa pregunta. Ya hay una pregunta que resolver. ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? Y eso le corresponderá a las siguientes generaciones responder. Fíjate qué interesante ahorita que decías pues hay una película, ¿no, Lucy, que habla justamente de eso, de que solo usamos un porcentaje del cerebro, y me quedé pensando que nuestro porcentaje de cerebro en este presente no va a ser el mismo en 5 años de los niños de ahorita, o sea, va a ser otro. O sea, su porcentaje es distinto al nuestro y además con toda la carga de todo lo que ustedes han ido trabajando, de lo que se ha estudiado durante siglos y siglos y siglos para poder avanzar. Y como dices tú, ahorita ya está claro que está esa energía oscura y esa materia oscura. O sea, no sabemos qué es, no la reconocemos, pero está claro que existe y que hace que se expanda el universo. Que se expanda el universo. La energía oscura hace que el universo se expanda de manera acelerada y la materia oscura nos ayudaría a explicar por qué las galaxias, por qué el gas se mueve a velocidades constantes conforme nos alejamos del centro de las galaxias. Son preguntas muy interesantes. Que fíjate que ahorita que dices lo de la película de Lucy, se me vino como un flashazo y dije, Ludivina se parece a la actriz. Sí. A Scarlett Johansson. No, pues ¿qué te tomas? O sea, de aquí a donde, deja que se acabe el coronavirus y de aquí a donde tú quieras, mamacita. Sí. Conste. Oye, pero fíjate, y también, bueno, o sea, yo escucho a los niños y a las niñas y también tienen preguntas como si hay vida en este planeta, ¿por qué no creer que hay vida en otros? Y, o sea, hay muchas cosas que se están moviendo en cuanto a la conciencia va creciendo justamente.
Sí, pues Carl Sagan era un astrónomo y divulgador de Estados Unidos muy famoso. Y él decía algo que con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Decía que si no hubiera vida en otros lados, sería un gran desperdicio de espacio. Exacto. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? Lo que les acabo de comentar es que solamente en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Sí. Si nos ponemos a pensar que cada una de esas estrellas pudiera tener un sistema planetario como nosotros, Exacto. entonces la cantidad de planetas solamente en nuestra galaxia es infinita. Ahora imagínate, nuestra galaxia es una entre 100.000 millones de galaxias que podemos observar, porque como saben, por ejemplo, en la imagen que estábamos viendo hace un momento, no hemos detectado, por ejemplo, las primeras galaxias, ¿no? Estamos limitados también porque acuérdate que la luz viaja a una velocidad definida, que es la velocidad de la luz, es la velocidad máxima a la que puede viajar cualquier cosa en el universo. Entonces esa luz tarda en llegar a nosotros, ¿no? Hay luz que todavía no nos alcanza. Entonces hay cosas que aún todavía no sabemos, no hemos visto. Eso es lo Entonces, que te iba a decir, no hemos visto, o sea, no las reconocemos, no significa que no estén ahí y eso lo vuelve todavía más interesante, ¿no? Es como el que, pues si no sabes, no puedes definirlo. Cuando empiezas a estudiar y lo empiezas a trabajar, entonces puedes reconocerlo. Antes es imposible, es como el ciego. exactamente, Ya, sí. oye, qué interesante, estuvo padrísimo y ya se nos acabó el tiempo y yo no quiero que se nos acabe porque me encantó esta plática, bueno, todas, pero qué interesante la idea y qué importante saber que somos un pedacito en un universo donde hay millones y millones de estrellas y de otros, o sea, eso también nos relaja, ¿no? Un poco, o sea, el peso no está en Sí, ti, o sea, tú eres un pedacitito, o sea, te vas a morir y ya, that's it. exactamente. De hecho, eso es motivo como de filosófico, ¿no? Porque podríamos sentirnos muy especiales por existir en este universo infinito. O también la ciencia, la verdad, lo que nos dice es que no somos especiales. Hay muchísimas estrellas y galaxias similares, pero bueno, eso ya Eso se ya lo lo dejamos a tendremos en cada nuestro quien. café, Caro, porque además ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo te Ok. localizamos? ¿Cuáles son tus redes? Ok, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como La Mujer Cohete. Ahí los espero. Y ahora vamos a tomarnos una foto, porque Ok. otra vez estás en tu nave espacial. ¿Lista, Gaby? Una, Sí, dos, sí, sí. tres. Muchísimas gracias. Que tengas una bonita semana. Cuídate mucho, cuida de los tuyos y usa cubrebocas. Gracias, igualmente, Ludi. Cuídense mucho. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo de un programa muy interesante con muchísimas herramientas, con herramientas que nos pueden ayudar si así queremos a tener una mejor vida, a estar más conscientes, más despiertas, más despiertos, a tomar mejores decisiones. Y fíjense, un radioescucha me mandó este mensaje, dice, excelente programa de clase mundial, no te olvides de decirlo al final. Muchísimas gracias, me quedo con esto, qué bonito. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, cuiden de los suyos. Así somos lo que nos gusta y lo que hacemos. Yo soy Ludivina Velarde. Hasta mañana. Bye bye.